compañeras y compañeros. Corrupción, burocracia e indolencia. Ni una sola piedra, dijo Mónica Romero, vocera del colectivo de Damnificados Unidos, que representa a cerca de 2.500 personas afectadas. La mayoría personas de la tercera edad como consecuencia de los sismos del año pasado. El colectivo Damnificados Unidos denunció que muchas familias no han podido cobrar el cheque mensual que por trámites burocráticos y que el fideicomiso para la reconstrucción otorga el mismo monto para viviendas de diferentes tamaños y que las más grandes las tienen que resolver los propietarios. La denuncia de la vocera del colectivo se ha replicado en muchas otras voces y en muchas ocasiones a lo largo de este año. Las quejas de las personas y las familias damnificadas han sido constantes en todo el proceso de censado, registro, identificación, clasificación, rehabilitación, remodelación, demolición y reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Brevemente, me gustaría analizar cada uno de los factores que han colocado a las víctimas de esos sismos en la franca situación de desprotección. Corrupción. En una investigación publicada la semana pasada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se da cuenta de una base de 365 inmuebles afectados que se eligió de una muestra de 28 de ellos para poder consultar la información previa al sismo del 19 de septiembre, para poder identificar las causas o razones que pudieron facilitar o incidir en que dichos inmuebles resultaran dañados por los movimientos telúricos. De esa muestra de 27 de ellos se logró documentar que había inconsistencias en los dictámenes de los directores responsables de obra de los datos reales, incumplimiento del reglamento de construcciones, inconsistencias de los registros de protección civil, adaptación de inmuebles inhabilitados, falta de respuesta ante las denuncias de vecinos por riesgos estructurales y quizá la que más ha llamado la atención es la expedición de autorizaciones o de modificaciones a empresas inmobiliarias ligadas con funcionarios públicos de la actual administración. Esto solo como ejemplo de que la corrupción preexiste en muchos de los inmuebles colapsados o dañados, sin lugar a dudas, fue un factor fundamental para que esas construcciones resultaran dañadas. Aunque el más grave ejemplo de esa corrupción que mata, de esa corrupción que viola derechos humanos, se ha documentado en la operación y ejercicio de los recursos públicos destinados a la demolición, rehabilitación, remodelación y reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas. Por ejemplo, la Comisión de Reconstrucción ha tenido muchísimas dificultades, pues los encargados de repartir el presupuesto de acuerdo al presupuesto de egresos del 2018 fueron los legisladores Leonel Luna del PRD, Mauricio Toledo del PRD y Jorge Romero del PAN, lo que generó una ola de críticas y cuestionamientos por parte de las personas damnificadas, pues los criterios de repartición iban a ser definidos en función de los intereses electorales de esos tres personajes, y tal como sucedió, sin tomar en cuenta los riesgos, compañeros, por favor, sin tomar en cuenta los riesgos, censos y datos de las personas damnificadas, y aunque esa disposición económica fue modificada posteriormente, durante varias semanas estos personajes dispusieron de los fondos extraordinarios de manera completamente discrecional. Burocracia, el otro gran obstáculo que han tenido que enfrentar las víctimas y damnificados de los sismos, de la gigantesca e increíble burocracia al interior de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. Primero, con los apoyos emergentes y extraordinarios destinados para los pagos de renta y para los gastos emergentes en los días inmediatos posteriormente a los hechos, ya que la entrega de los cheques resultaron ser procesos tortuosos y complicados en donde la autoridad repartió cheques a quienes no lo necesitaban y limitó las entregas a quienes sí estaban registrados como damnificados. Segundo, por la programación y las solicitudes para las inspecciones domiciliarias y los dictámenes de daños o riesgos, mismos que resultaron ser insuficientes para la cantidad de las demandas y revisiones que se retrasaron en muchos de los casos
con la normalización de la vida de las y los ciudadanos de esta ciudad. Apenas el día de ayer, el titular de SEDUBI informó que se había realizado 10.095 dictámenes de inmuebles. Sin embargo, esa misma instancia había reportado a tan solo 3 días de los mismos que se había recibido 3.848 solicitudes de inspección, representando casi el 40% total de las solicitudes formuladas en este año, en menos de una semana. Tercero, para la tramitación de los distintos tipos de créditos que se han generado desde el INVI y desde la Comisión de Reconstrucción para la rehabilitación y la reconstrucción de los inmuebles dañados, destacando desde luego que esos créditos, aunque fueron presentados por el gobierno como una ayuda extraordinaria a la población, en realidad se convirtieron en instrumentos de deuda de solventación que volverían a recaer en la economía de las y los damnificados, a pesar de que el Fondo de la Reconstrucción contaba con montos suficientes para entregar recursos a fondo perdido. El ejercicio y la aplicación de estos fondos se quedaron perdidos de nuevo en las complicadas redes de la burocracia de este gobierno. Y por último, la indolencia. Después de este diagnóstico básico sobre la realidad en torno a la deficiente atención de este gobierno hacia las familias y las personas damnificadas, no nos queda más que concluir que durante todo un año este gobierno ha sido completamente indolente, insensible y claramente omiso frente a sus obligaciones de garantía y respeto a los derechos humanos de las personas damnificadas. Más allá de los discursos y de los nombres rimbombantes que se les ha querido poner a las leyes, los programas y los apoyos relacionados con la rehabilitación y la reconstrucción, resulta indispensable que este Congreso se aboque a dar cumplimiento a nuestras obligaciones constitucionales de vivienda digna y vivienda adecuada para todas las personas que habitan y transitan en esta ciudad, pero en especial a aquellas personas y familias que siguen viviendo en una condición de mayor vulnerabilidad, derivado de los sismos del año pasado. La resiliencia de nuestra ciudad tiene que ser un objetivo real y práctico en el diseño de las políticas públicas, en la asignación de los recursos presupuestales y desde luego en la construcción de nuevas leyes y planes para hacer frente a los desastres pasados y a las posibles emergencias futuras. Una ciudad resiliente es aquella que evalúa, planea y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos. Promover la resiliencia debe de significar reducir riesgos, aumentando la capacidad y disminuyendo la fragilidad para implementar soluciones efectivas, sobre todo para aquellas personas que menos tienen y que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. Le pido Hoy, que concluya, diputada. A un año de los sismos, a todas y todos ellos les decimos que vamos a seguir trabajando por su bienestar y por garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Hoy, a Mónica Romero y a todas las voces que reclaman una acción efectiva de este Congreso, les decimos que esta nueva administración y que el Partido del Trabajo asumiremos el compromiso para poner la primera piedra de la que será una renovada, reconstruida y resiliente Ciudad de México. Para finalizar, quiero decirles que soy representante de Xochimilco. Este es un tema muy delicado para nosotros, porque nos tocó trabajar de la mano con la gente que se vio en esta situación de calle por la falta de capacidad del gobierno de solucionar su vivienda, de garantizarles una vivienda digna. Y les exigimos a este Congreso que seamos responsables y demos solución a esta problemática, pero sobre todo que construyamos de la mano con ellos un programa que nos permita cambiar esta situación. Es cuanto. Gracias, diputada.